Ichite, muy buenos días. Continuamos leyendo y comentando la Filocalía, tratando de adaptar su contenido a nuestros contextos del siglo XXI. Y estamos con las advertencias, las sentencias de Antonio el Grande, atribuidas a Antonio el Grande. Hoy vamos a leer y comentar las sentencias 157, 158 y 159. Dice así: la concupiscencia deriva del pensamiento, es la raíz de las pasiones congénitas de las tinieblas. Y el alma que se encuentra en el pensamiento de concupiscencia se ignora a sí misma, ignora ser inspiración de Dios, y es llevada así al pecado, sin pensar, la insensata, en los males que encontrará después de la muerte. Más allá de lo que pase después de la muerte, y más allá del miedo que nos motiva, que nos transmite el escritor, es importante en nuestro contexto del siglo XXI, es importante tener en cuenta, primero, que la concupiscencia es el deseo, es la pasión, es el querer. Y es la raíz, la causa, el motivo de todas las pasiones, de todos los desenfrenos. Yo quiero y porque quiero lo hago. Los deseos y las pasiones contrarios a la naturaleza humana, contrarios al plan de Dios, conducen a la negación de sí mismo. Cada vez que elegimos entregarnos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, cada vez que sucumbimos ante la concupiscencia, nos estamos negando a nosotros mismos en cuanto proyecto de Dios. Nos estamos autoanulando. Se elige la pasión y se antepone a la voluntad de Dios, a su proyecto. La concupiscencia, en este caso, es el pecado, es decir, la separación, la negación de Dios y de uno mismo. Entonces es importante pensarnos nosotros en este siglo XXI, en nuestros contextos occidentales, ¿qué cosas provocan, producen, despiertan la concupiscencia? Esos deseos desordenados, esos deseos que contradicen el plan de Dios. ¿Se animan a hacer una lista? Y por ahí compartirla en internet. A mí me parece que esto y esto lo comparten en los diálogos, como para generar un pienso común. ¿Qué cosas promueven en nosotros la concupiscencia? Segundo aspecto importante de esta sentencia, entonces, es estar vigilantes. No habla Antonio de la vigilancia, pero indiscutiblemente tenemos que vigilar, tenemos que discernir, porque de lo contrario se nos filtran las pasiones, se nos filtra los deseos, se nos filtra el desenfreno y terminamos negándonos a nosotros mismos, negando el proyecto de Dios en nuestras vidas.
un segundo ejercicio. Ese no es para compartirlo. Ese es para que cada uno lo pueda manejar en su vida. ¿Se animan a hacer una lista de esas cosas que ustedes han identificado en sus vidas como deseos, pasiones desordenadas, contrarias al proyecto de Dios? Hagan esa lista. Convérsenla con su confesor, con su padre espiritual. Traten de generar una lucha, un combate contra eso, porque nos separa de Dios. La sentencia 158 dice así: la impiedad y el amor por la gloria son la suma e incurable enfermedad del alma. Son la perdición. Efectivamente, la concupiscencia del mal es la privación del bien, y el bien es hacer, sin avaricia, todo el bien que es grato al Dios del universo. Dice que la concupiscencia del mal es la privación del bien. Muy similar a la frase que yo suelo repetir muchas veces: elegir es renunciar. Si yo elijo los deseos, las pasiones del mal, estoy renunciando, me estoy privando del bien, de hacer el bien, de vivir el bien, de recibir el bien, de compartir el bien. Por el contrario, si yo estoy eligiendo el bien, estoy renunciando a los deseos y a las pasiones que me separan de Dios, a los deseos y las pasiones que me anulan como persona, a los deseos y las pasiones que afectan mi vínculo con los hermanos, a los deseos y las pasiones que afectan mi vínculo con el entorno, con la naturaleza, con la creación. Elegir es renunciar. La concupiscencia del mal es la privación del bien. Y habla de falta de piedad, es decir, la falta de devoción, es decir, no tener esa experiencia, ese vínculo, ese deseo amoroso de Dios. La impiedad y la vanagloria, el amor por la gloria, el orgullo, la soberbia, el engreimiento, el creerme importante, el creerme superior a los demás, el creerme más santo que los demás, el creerme mejor que los demás, el creerme que tengo la verdad. Todo eso me conduce a la perdición. Es la gran enfermedad que padecemos la mayoría de los cristianos. Por eso es tan importante el discernimiento. Por eso es tan importante el examinarnos, examinar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, examinar nuestros deseos, examinar lo que nuestra mente recuerda y nos trae cada tanto. Poder examinar y discernir, poder ordenar esto a la papelera. Y esto lo dejamos sobre la mesa porque es importante. El bien, dice, es hacer sin avaricia todo lo que le es grato a Dios. ¿Y cómo sabemos lo que es grato a Dios? Tenemos la clara revelación
en Jesucristo, el rostro humano de Dios. Los dichos y los hechos de Jesús nos transmiten a nosotros un conjunto de valores que podemos definir como la ética del Evangelio. Eso es el bien que Dios quiere que hagamos. Que seamos mansos, que no seamos violentos, que no seamos camorreros, que seamos solidarios, que ayudemos a los necesitados, que visitemos a los enfermos y a los presos, que demos cobijo a quien no tiene, que seamos solidarios, empáticos con los demás. La empatía es ponerse en el lugar del otro, es sentir lo que sentiría o lo que siente el otro, arriesgarnos a sentir, porque nunca lo vamos a sentir realmente porque no lo estamos viviendo. Pero entonces es importante en esta sentencia, primero, cuidar nuestras pasiones, nuestros deseos. Segundo, tener ojo con la falta de devoción. Ojo con descuidar el vínculo con Dios. Ojo con el amor a la gloria. Algo que en la tradición monástica ha sido como el gran enemigo, ¿verdad? Por eso los monjes insisten tanto en la obediencia y en la humildad. La obediencia al Padre espiritual y la humildad. Porque son las dos armas que combaten el amor por la gloria, que combaten el orgullo, que combaten la vanagloria, que combaten la soberbia, que combaten el engreimiento. Y hacer el bien. Hacer el bien. Había una canción, yo no la recuerdo muy bien porque yo era adolescente cuando la cantábamos en los movimientos eclesiales. Haz el bien y no mires a quién, decía uno de los versos. Bueno, se trata de eso. Se trata de hacer el bien a todas las personas. No importa si son cristianas o si son musulmanas o si son judías o si son agnósticas o si son ateas o si son divorciados o si son homosexuales. No importa si siendo cristianos no son de nuestra denominación, son de otra iglesia. No importa. Cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Entonces, cada vez que hacemos el bien, se lo estamos haciendo a Dios. Estamos visualizando en el hermano la imagen de Dios. Ciertamente una imagen imperfecta por el pecado y las imperfecciones que tenemos los humanos, pero no por eso dejamos de ser imagen y semejanza de Dios. La sentencia 159 dice así: solo el hombre es capaz de recibir a Dios. Solamente a este ser vivo habla Dios. De noche, por medio de los sueños. De día, por medio de la mente. Y, por intermedio de todo, predice y preanuncia los bienes futuros a los hombres dignos de él. Me encanta esta sentencia, el comienzo de esta sentencia. Solo el hombre es capaz de recibir a Dios. Solo el ser humano es capaz de acoger a Dios en su corazón. Hay una máxima
una afirmación de la teología fundamental, creo que era de Tomás de Aquino, no recuerdo, que dice: el hombre es capaz de Dios. Es decir, solo el ser humano tiene la capacidad de vincularse con Dios, conscientemente, responsablemente. San Ireneo, padre de la Iglesia, en el Tratado contra las herejías, dice algo parecido. Él escribe: la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Esa comunión que Dios ha querido establecer con la humanidad. No somos nosotros los que elegimos a Dios, es Dios quien nos eligió a nosotros. No somos nosotros quienes buscamos primero a Dios, es Dios quien nos buscó primero. Recuerden el relato del paraíso. Es un mito, pero todo mito tiene un contenido de verdad, de revelación cultural. Dios se paseaba por el jardín y buscaba al ser humano, lo llamaba: Adán, ¿dónde estás? Recordemos la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. El padre salió al encuentro del hijo. Es Dios que toma la iniciativa. La gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si no estamos en comunión con Dios, si no somos capaces de buscarlo, si no somos capaces de entrar en participación con Él, si no somos capaces de dialogar con Él, nuestra vida es una vida sin sentido, porque la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Ver a Dios, como Moisés, cuando hablaba en la tienda del encuentro con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo, dice el Éxodo. La visión de Dios a la que los padres monásticos nos motivan. Entrar en esa luz increada a la que los padres esicastas nos motivan. Dios es incomprensible, Dios es invisible, pero se hace visible y se hace comprensible para nosotros. Él toma la iniciativa. Dios se adapta para estar en comunión con los seres humanos. Dios se adapta para establecer la participación con los seres humanos. Dios se adapta para entablar el diálogo con los seres humanos. Dios se adapta para manifestarse, para que estemos en su presencia. Dios anida en el corazón de la humanidad, en el corazón de cada humano, desde el primero hasta el último, de todos. Dice Jesús: mi Padre y yo iremos y viviremos en Él. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a esta iniciativa de Dios. Somos capaces de Dios. No perdamos esta oportunidad de disfrutar su presencia. No perdamos esta oportunidad de disfrutar el estar en su compañía. No perdamos esta oportunidad de caminar bajo su sombra. No perdamos esta oportunidad de ser abrazados, de ser restituidos en dignidad,
No perdamos esta oportunidad de participar de la fiesta y de la mesa con Dios. Hermanas, hermanos, hasta la próxima semana. Que la Madre de Dios les proteja, les bendiga y les acompañe.